Nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad Alas Peruanas. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del doctorado en Administración para el curso Proyecto de Investigación Científica, dentro del cual nosotros vamos a desarrollar un tema específico dentro de la unidad 3 en esta tercera semana. La unidad 3 trata sobre las técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos y tiene los siguientes contenidos: técnicas de recolección de datos, procedimiento de recolección, procesamiento de tales datos, el análisis y la presentación de los resultados. Dentro de este contexto vamos a desarrollar el tema recolección de datos. La recolección de datos va a partir de la selección del instrumento. Aplicando el instrumento seleccionado, nosotros vamos a tener un resultado el cual lo vamos a codificar para finalmente analizarlo. Son 4 pasos de este proceso simple de recolección de datos. Los datos van a ser recopilados, recolectados a partir de un proceso vital. ¿Y cuál es este proceso vital? La necesidad que implica el poder expresar, ¿no?, caracterizar y analizar una dimensión o un conjunto de dimensiones. Entonces, el proceso vital va a dar origen a la recopilación de datos dispersos y datos diversos, los cuales, como ya dije de una manera más esquemática en la visión anterior, van a ser procesados. Este procesamiento va a darle significado a la información, la cual va a tener que expresar 3 características básicas, hasta 4. Una, exactitud; la segunda, oportunidad; la tercera, claridad; y la cuarta, confiabilidad. En el proceso de recolección de datos, nosotros vamos a tener 2 tipos de fuentes generales, obviamente. Un tipo de fuente primaria y un tipo de fuente secundaria. La fuente de tipo primario se refiere a información original, información de primera mano, como por ejemplo conocer la edad de una persona, digamos, preguntándole la edad, ¿no es cierto?, viendo sus documentos. Y secundarias, acudiendo a obras de referencia a partir de la cual nosotros obtenemos datos que han recogido otras personas. La edad de esta persona no podemos nosotros determinarla a partir de la información contenida en la hoja escalafonaria de una institución. Estas fuentes secundarias, para que tengan validez, deben tener calidad en sí mismo y deben tener acceso, debemos acceder libremente a ellas. En base a lo anterior podemos nosotros percibir que el punto de partida es el tipo de investigación que nosotros hayamos seleccionado y el nivel. En base al tipo y nivel de investigación, nosotros vamos a elaborar el diseño de la investigación. Y el diseño de la investigación nos va a sugerir 3 preguntas fundamentales. La primera, ¿qué información necesitamos recopilar? La segunda, ¿cómo vamos a recopilar esa información que necesitamos? Y tercero, ¿con qué tipo de instrumentos nosotros vamos a recopilar la información? ¿Y cómo vamos a definir en consecuencia el tipo de instrumento que vamos a elegir? En primer lugar, vamos a delimitar los aspectos que ameritan ser abordados en el proceso de recolección de información. En segundo lugar, vamos a establecer la información que necesitamos. En tercer lugar, precisaremos, identificaremos las fuentes de información. En cuarto lugar, identificaremos igualmente el procedimiento que vamos a emplear para obtener tal información, considerando la naturaleza y las características de tal fuente. Y finalmente, seleccionaremos el tipo de instrumento a aplicar. En esta
En este contexto, nosotros vamos a describir seguidamente un proceso de selección del instrumento en base a lo mencionado anteriormente. Un proceso también de 4 etapas, en la cual se inicia con la información que se necesita. Determinaremos esa información, la fuente, el modo de obtener la información y la denominación del procedimiento. En el correlato de la cita anterior vamos a tener que la información que necesitamos van a constituir un conjunto de apreciaciones asociadas al objeto de estudio. La fuente van a ser personas que conocen del objeto de estudio y los documentos. El modo de obtener la información, preguntándole directamente a la persona o a las personas, preguntando por medio de un instrumento de papel y lápiz, como por ejemplo una encuesta, un cuestionario, como vamos a verlo enseguida, o analizando fuentes documentales. La denominación del proceso, en el primer caso, como ya lo mencionamos, son encuestas. En el segundo, cuando preguntamos por medio de un instrumento de lápiz y papel, una encuesta también, observación, pruebas, y en el espacio del análisis de las fuentes documentales, los análisis de contenido. La recolección de datos va a constituir un proceso en sí mismo, como lo acabamos de mencionar, que nos va a ser útil para decidir el tipo de instrumento. El tipo de instrumento, una vez decidido, va a estar en función a la fuente de origen de esos datos, a las técnicas de recolección que vamos a utilizar y al control de errores que podamos cometer. Esto último es la validación del instrumento de recolección de datos, que hay muchos, por cierto. De otro lado, la recolección de datos como instrumento va a considerar algunos aspectos en su diseño, como por ejemplo el objetivo de la investigación, que es fundamental. Si nosotros elegimos un instrumento de recolección de datos y que está desvinculado, como en algunos casos, pocos, pero se han visto, está desvinculado del objetivo de la investigación, devienen en nulos, inútiles y no aplicables. Estos objetivos de la investigación va a estar contenido o va a contener características del informante y el tiempo disponible para la recolección de la información, que lo vamos a expresar o lo vamos a, incluir en el cronograma de actividades. La recolección de datos puede ser de dos tipos, de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. En la recolección o recopilación de datos de tipo cualitativo se va a utilizar una entrevista en profundidad, semiestructurada, observación participativa, encuestas con un cuestionario abierto, análisis de contenido, que pueden ser grabaciones, videos, fotografías, técnicas de diferencial semántico y triangulación. Y en el ámbito de la recolección de datos de tipo cuantitativo, nosotros vamos a utilizar entrevistas, en este caso estructuradas y no estructuradas, observación sistemática o no sistemática, encuestas, cuestionario abierto o cerrado, análisis de contenidos, grabaciones, videos, fotografías, escalas de diferencial semántico también, escalas de actitud y pruebas diversas, de acuerdo a la naturaleza de la investigación. Los métodos de recolección de datos en la investigación cuantitativa involucra técnicas de recolección de datos primarios y técnicas de recolección de datos secundarios. Preciso, método de recolección de datos para la investigación cuantitativa. ¿Cuáles son estas técnicas de recolección de datos primarios? Observación, que puede ser simple, participante, estructurada o no estructurada. Entrevistas, ¿no es cierto? De igual manera, no estructuradas, formal, focalizada por pautas o guías o guiones y formalizada. El cuestionario, el sociograma, el test psicológico, la técnica proyectista, la escala de diferencial semántico o el análisis de contenido. Un método o métodos para recolección de datos en la investigación cuantitativa, pero de orden secundario, las bibliotecas, ¿no es cierto?, en donde encontramos ficheros por autor
ficheros temáticos, ficheros de títulos de libro. ¿Cuál va a ser el instrumento? La ficha, precisamente, no textuales de contenido, pero que no necesariamente tienen que ser físicas, pueden ser también virtuales. Y documentos públicos o documentos privados. Métodos de recolección de datos en la investigación cualitativa, de dos tipos, métodos básicos y métodos híbridos. Los métodos básicos pueden ser para recolectar datos en la investigación cualitativa, pueden ser la observación, la autoobservación, la entrevista, la fotobiografía, historia de vida o historia real, análisis narrativo, grupo focal, investigación endógena, etnografía o cuestionario de preguntas abiertas. Y como métodos híbridos, dentro de la recolección de datos en la investigación cualitativa, tenemos la investigación-acción, el análisis de contenido y las redes semánticas. Bien, en esta breve presentación del curso de proyectos de investigación, en esta segunda presentación, los contenidos han seguido el siguiente objetivo, o han perseguido el siguiente objetivo, o los siguientes objetivos. Describir las técnicas de recolección de datos, aplicar procedimientos de recolección y procedimiento o procesamiento de datos, discriminar los diversos métodos de análisis de datos y presentar resultados. Para recordarles de manera final que hay que preparar o terminar de preparar su actividad número 2 para la consecuente exposición y defensa de sus contenidos. Muchísimas gracias por su atención.